Bueno, este es el práctico que ustedes debían resolver y que llamativamente no esperé tener la cantidad de estudiantes desaprobados, 18, en este práctico, ya que la cantidad de problemas era menor con respecto al primero, eran 3 problemas en vez de 5, y los puntos o los temas sobre los cuales iban a versar estos tipos de problemas o situaciones problemáticas, ustedes ya lo conocían, algo habíamos hablado en clases de consultas precedentes. Entonces más o menos tenían una orientación hacia dónde, un lineamiento general, si se quiere, hacia dónde iba este práctico. El problema número 1 tiene que ver con la parte alterna trifásica, en la cual veo que hay una serie de dudas y de inconvenientes que en algunos de los casos, en algunos de los estudiantes, obedece más a cuestiones electrotécnicas ya de segundo año de ingeniería, más que de esta materia en sí. Básicamente se aplicaba el método bibatimétrico. El método bibatimétrico es el método de Aaron, o método 2 batímetros, a una carga trifásica. Y si ustedes se fijan por los valores que le daban, fíjense en que tenían el mismo módulo y ángulo, es decir, 11 ohmios con ángulos de 90 grados. Si me dice 11 ohmios con un ángulo de 90 grados, significa que me está dando como dato que mi carga trifásica, que va a ser alimentada por un sistema trifásico simétrico de tensiones, asumimos que es un sistema trifásico perfectamente equilibrado, simétrico, alimentamos una carga que básicamente son 3 bobinas, 3 impedancias inductivas conectadas en estrella. ¿Sí? Los datos, por supuesto, de las tensiones de línea son 3 tensiones de línea, 3x380, con una frecuencia 50 Hz. Esto 3x380, ¿qué le está diciendo? Que la tensión URS, es decir, entre la fase RS es 380, UST entre la fase S y la fase T es 380, UTR también va a ser de 380 voltios, y la frecuencia del sistema eléctrico, que tiene que ver con la velocidad de giro de ese sistema fasorial, del cual se desprende la velocidad angular eléctrica, es de 50 Hz. Y me dice que esos 2 batímetros que van a permitir aplicar el método bibatimétrico no se puede conectar de la forma que yo quiera. Entonces acá el problema me identifica, me especifica cómo debo hacer la conexión. Eso en general, todos los estudiantes lo interpretaron bien, interrumpen con las bobinas de corriente de los respectivos batímetros W1 y W2, cada una de las fases R y S, y la fase común, es decir, a la cual se van a conectar los bornes de la bobina voltimétrica, es la fase T. Entonces me pide por un lado las indicaciones de los batímetros, por otro lado potencias activas y reactivas total trifásica. De más está decir que esas potencias activas, por supuesto, en forma genérica van a ser la suma de las potencias de cada uno de los instrumentos, solo que habrá que tener en cuenta si alguno deflecta o no en sentido hacia la cual no tengo marcación en escala. Y como les dije en varias oportunidades cuando vimos este tema, con el método de los 2 batímetros también se puede hacer una medición de potencia reactiva total trifásica. Solo que lo tengo que hacer a partir de la lectura de los batímetros. Eso algunos lo interpretaron bien y otros hicieron un cálculo de potencia reactiva y luego sumaron, que en algunos casos le dio incluso mal el resultado, en otros casos le dio bien el resultado, y les puse una especie de nube diciéndole que no es el procedimiento por el método bibatimétrico. Es decir, hay ciertas cuestiones que obedece a electrotecnia que la tiene que chequear, de que ustedes la sepan, el profesor de electrotecnia. En mi caso, me interesa que ustedes aprendan a hacer una determinación de potencia reactiva a partir del método bajo estudio, que es el método bibatimétrico. Entonces, en algunos casos llegaron bien al resultado, pero el procedimiento no es el correcto o lo que yo necesito medir o evaluar dentro de la órbita de esta asignatura. Y por último, el diagrama fasorial, que yo siempre les digo, no importa en el orden en el cual a ustedes le pongan el diagrama fasorial, siempre es lo primero que tienen que dibujar. Primero, el esquema, el circuito en función
de las indicaciones que le da el problema e inmediatamente se tienen que acostumbrar que lo inmediato es hacer el dibujo de un diagrama fasorial. ¿Por qué? Porque en función de cómo ustedes ubiquen los fasores, hay una correspondencia entre lo que ustedes dibujan y las indicaciones de los ángulos que hacen en el diagrama fasorial con lo que ustedes determinan o con lo que ustedes escriben para las determinaciones de potencia. ¿Qué es lo que vi en, no digo todos, pero en la gran mayoría de los estudiantes? Lo que vi es que el diagrama fasorial está mal dibujado. En general, fue una constante ver que está mal dibujado. Empecemos por el apartado C, que sería lo inmediato que se dibuja, que es el diagrama fasorial. Ustedes en el plano complejo, en el sistema americano, que es con el eje real sobre el horizontal, el eje imaginario sobre la vertical, más menos, más j, menos j, es decir, plano complejo, el diagrama fasorial es un sistema que mantiene las tres tensiones iguales y el mismo desfasaje eléctrico entre tensiones, y todo está girando a una cierta velocidad en el sentido electrotécnico, que es el sentido contrario a la aguja del reloj, a una velocidad angular omega eléctrico 2pi por f eléctrico. Cuando ustedes están por hacer un diagrama fasorial, hacen una especie de zoom y congelan el diagrama fasorial en alguna posición. Y ustedes elegirán cuál es la posición más conveniente. Bueno, en ese sentido, lo aclaro, porque algunos, por ejemplo, algo que sería muy práctico, que sería dibujar la tensión UR sobre el eje real positivo, o tomar un instante de tiempo en el cual en su movimiento justo la UR pasa sobre la vertical, es decir, sobre el eje imaginario más J, y a partir de ahí dibujar los otros fasores desfasados 120 grados eléctricos, así no lo hicieron. Entonces algunos a la UR la pusieron en posiciones bastante complicadas, difíciles, para graficar, para indicar, incluso para entender lo que ustedes están haciendo. En algunos casos, recuerdo una de las chicas, por ejemplo, hizo eso, pero si uno de alguna manera giraba el papel, el diagrama fasorial, se podía entender con facilidad, era claro lo que estaba y estaba bien. Sin embargo, elegí una posición por ahí no de las convencionales, no de las que suelen aparecer en las bibliografías. Entonces, punto número 1, sugiero que cuando ustedes dibujen los diagramas fasoriales, y si toman, por ejemplo, como referencia la tensión en la fase R, UR, cuando estén por dibujar las estrellas de tensiones, la tensión UR póngala en alguna posición que sea cómoda. Sobre todo para que a ustedes no les genere confusión, que eso también vi que pasó en otros estudiantes. Si hicieron bien el diagrama, mal las indicaciones, bien las indicaciones, mal el diagrama. Tiene que haber una correspondencia entre lo que ustedes dibujan, lo que indican y lo que escriben como indicación de cada uno de los instrumentos. Entonces yo les sugiero, y algunos lo hicieron así, muy bien el diagrama, qué sé yo, la UR la pongan sobre el eje vertical, es decir, sobre el eje imaginario positivo. A 120 grados después van las otras tensiones, de fasaje de 120 grados eléctrico van las otras tensiones. Y aquí viene una segunda observación, cada uno sabrá, en función de lo que les corregí, lo que les observé, a quién me refiero. A algunos les dio exactamente igual poner UR, nos movamos en sentido horario, lo pusieron sobre la vertical. Después, en vez de poner US y después poner UT, pusieron UR, UT y US. Y no es lo mismo, muchachos, si es UR, US, UT, o es UR, UT, US. Porque yo en ningún momento le di la indicación de que es consecuencia inversa. Yo le podría haber dicho el método bibatimétrico, consecuencia directa, consecuencia inversa. Como no hago ningún tipo de aclaración al respecto, se sobreentiende que es consecuencia directa. Además, yo le expliqué en clase a ustedes consecuencia directa, lo cual no quiere decir que el método bibatimétrico no se pueda aplicar consecuencia negativa. Pero justamente para no complicarle más la existencia, no le di consecuencia negativa. Oh, sorpresa, veo que algunos estudiantes, además de hacerlo mal, lo hicieron consecuencia negativa, es decir, cambiaron la fase, lo cual implica que si yo
pongo un observador justo en la vertical, imaginen en el eje imaginario más J, ahí lo pongo un observador. Cuando esto se mueve en sentido antihorario con una velocidad eléctrica omega eléctrico igual a 2pi por f eléctrico, no voy a ver la secuencia fase RST, voy a ver una secuencia fase tal como algunos lo han puesto, RTS. Recuerden que siempre el observador tiene que ver una secuencia de fase RST, o STR, o TRS, de cualquier forma. Es decir, que cuando esto gira en sentido horario, yo tengo que ver RST. Si para poder ver RST tengo que girar en sentido contrario, bueno, al cambiar la fase, cambio el sentido de giro del sistema fasorial. Entonces, acá la observación es, estamos suponiendo que es una secuencia directa, y de hecho acá le aclaro, secuencia directa. No entiendo por qué hicieron esa inversión en la fase, o sea, ese diagrama fasorial está mal dibujado, y por lo tanto todo lo que dedujeron a partir de ese diagrama está equivocado. Otro tipo de error que veo o que vi es que cuando tienen que hacer las tensiones compuestas, es decir, las tensiones de línea, que son composiciones de tensiones de fase, normalmente lo que veo es que han dibujado las tensiones de línea como las suelen dibujar en electrotecnia, es decir, las tensiones URS, las tensiones UST y las tensiones UTR. Y aquí el problema que han compuesto o han determinado a partir de las tensiones UTR las determinaciones de los batímetros. En particular del primer batímetro, del batímetro W1. Y eso también es un error, porque si el problema le está diciendo que la fase común es la fase T, chicos, entonces significa que ustedes tienen que hacer la composición de URT, no UTR. Y ustedes me dirán, sí, pero es lo mismo, es 380 voltios. Sí, es 380 voltios, pero en el diagrama fasorial la posición es distinta, porque la tensión URT va a ser la tensión UR con la composición de menos UT. Recuerden que cuando ustedes ponen dos letras, es la primera menos la segunda, es decir, URT es fasor UR menos fasor UT, es decir, ustedes están componiendo fasorialmente para un cierto instante de tiempo la tensión UR con el fasor menos UT, lo cual le da URT. Sí, el módulo es 380 voltios, URT o UTR, pero la posición es distinta. Y resulta que ustedes tienen que, están tomando como fase común la fase T, por lo tanto tienen que sacar la tensión URT. De forma tal que esa tensión URT la compongan con la corriente IR. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Cómo calculo esas corrientes? IR, IS y T, o I en general si la quieren llamar. Básicamente la tensión de fase 220 voltios sobre la impedancia. Aquí otro error. Por razones que desconozco, algunos me han calculado con tensiones de línea. Me han calculado 380 voltios sobre 11 ohmios y me han sacado una corriente, por supuesto, más grande. La corriente era de 20 amperes, algunos han puesto 380 sobre raíz de 3 dividido en 11 y han sacado con todos los decimales una corriente de 19,90 y algo. Bueno, está bien, eso lo di por bueno, ese cálculo lo di por bueno, en realidad era 220 sobre 11 para que hagan el cociente y le quede una resistencia, un número bastante entero que son 20 amperes de corriente. No obstante, eso está bien. El que hizo tensión de línea sobre raíz de 3 me está diciendo, mire, tengo la tensión de fase, lo divido en la impedancia y tengo la corriente de fase, que es igual a la corriente de línea porque la conexión es en estrella. Eso es lo que yo leo cuando ustedes escriben de esa manera. Ahora el que me puso tensión de línea 380 sobre la impedancia, que es 11 ohmios, pero está totalmente equivocado. Eso directamente ya no conoce electrotecnia. No medidas, no conoce electrotecnia. Si estamos en estrella, las corrientes de línea son iguales a las corrientes de fase, y esas corrientes se las determina haciendo tensión de fase,
que es la tensión de línea sobre raíz de 3, que son los aproximadamente 220 voltios, dividido en la impedancia. O sea que yo no sé de dónde sacaron que en una estrella la tensión de línea se divide en la impedancia y eso me da la corriente línea. Eso es una barbaridad electrotécnica. O sea que todo eso que pusieron eso, o que algunos se copiaron porque son idénticos los errores, o lo hicieron juntos porque son idénticos los errores, está desde ya mal. Entonces eso ya de entrada tengo que rechazar porque lo que sacan es cualquier barbaridad. Vamos a las indicaciones de los instrumentos. Recuerden que los instrumentos, los batímetros, son instrumentos electrodinámicos que básicamente miden una constante por derivadas, variaciones de las inductancias mutuas con respecto a las posiciones, por básicamente las productorias de corriente, por el sistema fijo y móvil de bobinas, y por el seno del ángulo comprendido entre ellos. Eso es lo, digamos, lo ideal, lo que mide realmente un instrumento, desde el punto de vista de medida. Si pensamos en un batímetro ideal, ¿sí?, podemos decir entonces que la indicación de ese instrumento es la potencia P, que no hay ningún tipo de discrepancia entre la potencia que yo mido y la potencia real que calculo electrotécnicamente, si el batímetro es ideal. Y entonces yo puedo decir que básicamente va a ser U por I coseno phi. Es decir, esa constante por la productoria de corriente, por el seno del ángulo comprendido entre esas corrientes, por el coseno del ángulo comprendido entre esas corrientes, básicamente va a ser el coseno de phi. Y entonces va a ser una corriente proporcional a la tensión y la otra corriente va a ser proporcional a esa corriente. Entonces se verifica que la potencia indicada es la potencia electrotécnica. Entonces podemos redefinir lo que mide un instrumento y decir que es tensión de su bobina de tensión, si el batímetro es ideal, corriente que circula por su bobina de corriente, coseno del ángulo comprendido entre tensión y corriente, que estoy, creo seguro, es así como ustedes le enseñaron cuando en los circuitos de electrotecnia por ahí aparece un instrumento como un batímetro. Entonces me imagino que el docente le habrá dicho en aquel entonces, lo que mide un instrumento es tensión de su bobina de tensión, corriente de su bobina de corriente, coseno del ángulo comprendido entre tensión y corriente. Porque estamos considerando, o el profesor considera que es un batímetro ideal. Y entonces lo que ahora ustedes han visto desde el punto de vista de medidas, coincide con lo que ustedes han visto desde el punto de vista electrotécnico si el batímetro es ideal. Bajo ese supuesto, si eso aplicamos nosotros en lo que mide cada instrumento, y para lo cual es necesario que tengan previamente bien dibujado un diagrama fasorial, el batímetro 1 mide tensión de su bobina de tensión. Así como está escrito, ¿qué tensión tengo en la bobina de tensión? Entre la fase R y la fase T, o sea, sería URT por IR, porque la corriente que circula por la bobina de corriente es la corriente IR, que es la corriente de fase, que a su vez es igual a la corriente línea por ser una conexión en estrella, coseno del ángulo comprendido entre el fasor URT, que lo tienen que tener bien dibujado, y la corriente IR. Eso, si ustedes se fijan, es equivalente a decir coseno de phi z menos 30. Ese phi z, ¿cuánto era? 90 grados. Es el ángulo de la impedancia que está acá, 90 grados, menos 30, 60. Entonces, si usted hace tensión de línea, tensión compuesta, URT, 380, por IR, 20, por coseno de 60, 0,5, la potencia P1 me daba 3.800 vatios. Algunos llegaron bien a ese valor, y otros calcularon cualquier cosa. En particular, aquellos que hicieron el cálculo de la corriente haciendo 380 sobre 11. Entonces llegaron a cualquier valor de potencia. O sea, ya de ahí ya está mal el problema y no tiene ningún tipo de salvación ni atenuante porque eso es un error ya grosero a un nivel de tercer año de ingeniería. ¿Qué mide el instrumento 2? Que está con su bobina de corriente interrumpiendo la fase S y cuya bobina de tensión la tiene conectada entre la fase S y T. Tensión de su bobina de tensión, UST. Corriente que circula por su bobina de corriente, y S. Coseno del ángulo comprendido,
entre el fasor UST y la corriente IS. Vuelvo de nuevo al diagrama. Necesito que esté bien dibujado el diagrama. Porque generalmente entre las tensiones UST la han dibujado bien, las tensiones URT, en vez de poner URT, han dibujado muchos tensiones UTR. Y lo que tienen que dibujar es URT, porque fíjense en que cuando hacemos los cosenos de los ángulos comprendidos entre tensiones y corriente. Entonces necesito que esté bien en sus diagramas fasorial, bien dibujado, bien indicado los fasores, para que a partir de ahí ustedes indiquen el ángulo Φ1, que va a ser entre URT e IR, y el ángulo Φ2, que va a ser entre UST e IS. Desde luego que la corriente IR, la corriente IS y la corriente IT, fase a fase, como por fase tengo bobinas, entre UR y IR, 90 grados, entre US y S, 90 grados, entre UT e IT, 90 grados. Me han dibujado las corrientes, primero con longitudes distintas, como si yo le dije hágalo proporcionalmente escalas, eso le dije incluso en los trabajos prácticos. Entonces, no me pueden dibujar tres corrientes con diferentes magnitudes. Si tengo un sistema trifásico simétrico de tensiones alimentando un sistema trifásico simétrico de impedancia, no hay forma que tenga tres corrientes de valores distintos. Tiene que ser un sistema trifásico simétrico de corriente, tres corrientes iguales, desfasadas 120 grados eléctricos entre ellas. Verificando además de que cada corriente esté 90 grados con respecto a la tensión, en adelanto o en atraso. En atraso. Las corrientes están en atraso con respecto a la tensión, 90 grados. O la tensión adelanta la corriente 90 grados, fase a fase. UR con IR, US con IS, UT con IT. Bueno, si hacían el cálculo del segundo instrumento, le queda un φz más 30. Y eso también sale de ver el diagrama fasorial. Y eso es coseno de 120. Y oh casualidad, coseno de 120 es menos 0,5. Entonces, la indicación del segundo instrumento, que es lo que acá piden, cuáles son las indicaciones de los batímetros, el segundo, primero con el signo negativo, significa que deflecta en sentido contrario a un lugar de la escala en la cual no tengo indicación. Si yo hiciese la corrección, no hace falta que lo expliquen ni que lo aclaren, si yo hiciese la corrección permutando los bornes en la bobina de tensión, se corrige esa situación y también me diría 3800 vatios. Para no hacer toda esa aclaración, que por ahí tiene más importancia para un examen final que uno parcial, directamente es válido, como algunos han puesto, menos 3800 vatios. Y con el menos han indicado este instrumento deflectó en sentido contrario. Y eso está perfecto. Ya tengo el primer punto. Segundo punto, ¿cuál es la potencia activa total? La suma de las potencias. ¿Cuánto me da? 0. Muchos me han calculado 7000 y pico. De ninguna manera. ¿Y por qué me han calculado 7000 y pico? Porque hicieron P1 menos P2. Entonces le quedó P1, 3800, menos, como dice menos 3800, menos 3800. Menos por menos más, 3800 más 3800, 7600 vatios. Contestaron 7600 vatios. Ahora, eso es un error, porque lo que hace un instrumento es sumar las potencias, o sea, lo que hace el método es sumar las potencias. Si yo hago la aclaración que permuto la bobina de tensión de forma tal que mi lectura se haga positiva, y evitar las deflexiones en sentido contrario, que es lo que me está indicando el signo menos, y aclaro que haré una lectura de un batímetro menos la lectura de aquel que deflectó negativamente, bárbaro. P1 menos P2, 3800 menos 3800 igual a 0. Ahora, si lo dejo expresado como menos 3800, no puedo hacer menos menos, porque ya está el signo menos indicando eso. No puedo hacer una doble indicación de lo mismo. Esa doble indicación me lleva al error de hacer menos por menos más, y en vez de restar potencia, sumo potencia. Abro paréntesis.
Si hubiese dudado, señores, leo el enunciado, un ángulo de 90 grados. Significa que me están diciendo que son 3 bobinas puras. ¿De dónde a ustedes se le ocurre o piensan que 3 bobinas puras, y ojo, en la vida real, las máquinas eléctricas alternas trifásicas son sistemas sumamente inductivos donde los ángulos normalmente por fase y en el sistema, porque son sistemas equilibrados, rondan los 90 grados. Pueden encontrar 84, 85, 86. ¿Sí? Son muy inductivos. Quizás no llegan a un ideal de 90, pero andan muy cerca. Si es 90 grados, significa que no tengo resistencia. Son 3 reactancias puras. Entonces, no tengo consumo de potencia activa. Entonces, los que han contestado 7600 vatios o 7,6 kilovatios, como algunos me lo han aclarado encima, a mí me deja, yo hago una doble lectura. Primero, que no domina el método. Segundo, que no tiene idea de la parte electrotécnica, porque si son 3 bobinas puras, ¿de dónde se le ocurre a usted que 3 bobinas puras pueden consumir potencia activa? Es imposible. Y justamente el método es coincidente con el concepto electrotécnico. La potencia que medirían los instrumentos es cero. O sea, la potencia total que yo determinaría a partir de la aplicación de un método bibatimétrico, de la forma, por ejemplo, en la que está indicada en el enunciado del problema, me da una potencia cero, porque es 3800 más menos 3800. 3800 menos 3800, cero. Y es coincidente con un sistema inductivo. No hay consumo de potencia activa. Punto aparte. Potencia reactiva total, me van siguiendo. Potencia reactiva total trifásica. Varios hicieron el cálculo con el seno del ángulo. Entonces me sacaron potencias a partir de los cálculos con seno y luego sumaron. Y me dieron una potencia reactiva total trifásica, que en algunos casos el valor, no en todos, pero en algunos casos el valor llegó a lo que se tenía que llegar, que estamos hablando de 3163,58 volamperes reactivos. Punto número 1. Las potencias reactivas no se miden en vatios, muchachos. Hay un montón que me han puesto que la potencia reactiva se mide en vatios. No, la potencia reactiva se mide en volamperes reactivos. Punto número 2. Yo no le estoy diciendo que tengo 2 barímetros conectados como para que yo haga indicaciones en funciones de los senos de los ángulos. El enunciado es claro y me dice que tengo 2 batímetros, no 2 barímetros. Entonces yo no puedo hacer el cálculo como si tuviese barímetros, porque no tengo barímetros, tengo batímetros. Pero, por más que tenga batímetros, puedo hacer una medición de potencia reactiva total trifásica. Y ahora voy a lo que sí lo hicieron bien. ¿Cómo se calcula? Raíz de 3, P1 menos P2. Y ahí, en ese caso, sí, yo voy a decir P1, 3800, menos P2, que es menos 3800, me queda más 3800. Entonces, raíz de 3 veces por 7600 y eso me da los 13.163,58. Es decir, yo puedo hacer determinación de potencia reactiva a partir de un método bibatimétrico, es decir, utilizando 2 batímetros. Pero ese valor que yo determino a partir de lecturas o indicaciones de los batímetros, su unidad es volampere reactivo, por más que utilice para su determinación lecturas de batímetros, que se miden en vatios, por supuesto. ¿Me van siguiendo hasta acá? Algunos lo hicieron, otros no. Me hicieron, por ejemplo, hay chicos que me hicieron, lo expresaron así, raíz de 3 P1 menos P2. No les pedía, algunos hicieron una verificación electrotécnica, lo cual está bárbaro. ¿Qué hicieron? Raíz de 3 veces tensión de línea por corriente de línea por el seno de phi. Y esa ecuación electrotécnica vale cuando los sistemas son perfectamente equilibrados, que es el caso, un sistema perfectamente equilibrado desde el punto de vista de la impedancia. Es un sistema trifásico, porque tengo alimentación trifásica simétrica y tengo un sistema de cargas equilibradas. Entonces, vale esa ecuación U raíz de 3 veces U por I seno de phi.
Y bárbaro, le dio el seno de phi sería seno de 90, le dio 1, raíz de 3 por 380 por 20 y le dio, verificaron que son 13.163,58. No le pedía, pero algunos lo hicieron y está muy bien. Si lo quieren incorporar en el práctico ustedes como algo adicional, no les pedí. Es más, no le pedí porque no se me ocurrió en el momento que lo redacté, pero está bárbaro. A los que lo hicieron, bárbaro. Con eso terminamos el problema 1. ¿Dudas? ¿Preguntas? Hablen ahora o callen. En parte ninguna, profesor. Por favor, el diagrama fasorial debe estar bien dibujado. Y me voy a fijar en particular que esté bien dibujado, sobre todo lo digo a aquellos que desaprobaron y tienen que rehacer el práctico. Si el diagrama fasorial vuelve a estar mal realizado, muchacho, yo anulo ese punto. Porque eso ya en tercer año de ingeniería es una cuestión de segundo año. Si ustedes llegaron a tercero sin saber bien segundo, electrotecnia de segundo, muchacho, a esta altura del año, ya en diciembre, cerca de Navidad, ese error ya no les paso. Porque eso ya es electrotecnia básica. Problema 2. Transformador de intensidad, que es uno de los tantos transformadores medidas. Los transformadores de medida, recuerden que se dividen en transformadores de tensión, donde el estudio o el comportamiento o el análisis es similar a un transformador monofásico que ustedes ven en máquinas, y los transformadores de intensidad, que es lo que difiere por ahí de lo que ustedes están acostumbrados a estudiar, ¿no? Por eso se le da una particular atención, se le da a este tema de transformadores de intensidad que nos llevó varias clases. La primera parte puede parecer confusa. Rango de intensidades primarias son diferentes tipos de corrientes nominales que puede tener del lado primario el transformador. Simplemente yo trabajaré con una de ellas. De hecho, el problema me aclara que tomo la de 25 amperes, o sea que me dé este rango de intensidades primarias. Es un dato quizás desde el punto de vista constructivo para que sepan que hay transformadores con tomas conmutables que me da todas estas posibilidades de trabajo con diferentes bornes, pero si en particular el problema me dice en cuál tengo que trabajar, listo. Todos los demás valores desaparecen, no interviene en el cálculo, solamente va a intervenir el de 25 amperes como corriente I1 nominal. La corriente secundaria nominal normalmente son de 5 amperes porque recuerden que del lado secundario de los transformadores normalmente no van corrientes más de 5 amperes. ¿Por qué no van corrientes mayores a 5 amperes? Porque normalmente las máquinas, las bobinas de los batímetros, de los instrumentos para medir potencia, de algún medidor o de los mismos instrumentos, normalmente llegan hasta 5 amperes. O sea, las intensidades en transformadores de medidas secundarias no pasan de esta corriente nominal. La clase del instrumento es clase 02, eso me está diciendo que es un instrumento de laboratorio, y la prestación, que es la potencia salida de la máquina, son de 5 volt-ampere. Para un transformador de medida, esta potencia está bien. ¿Por qué? Porque los transformadores de medida que llevan del lado secundario, como recién acabo de decir, instrumentos, y los instrumentos no consumen tanta potencia. Entonces las prestaciones suelen ser bajas. 5 volt-ampere, por ejemplo, es un valor típico de potencia. O sea que básicamente esto es un instrumento clase 02 de laboratorio, relación 25,5, prestación 5 volt-ampere. Esos datos los puedo tener en las placas características de un transformador. ¿Qué cosa no puedo tener? Y sí me lo da el fabricante de la máquina, o de esa pequeña máquina que es un transformador de medida. Me dice los amper vueltas que tiene. Me está diciendo que tiene 500 amper vueltas en el lado primario. Y acá, claro, amper vueltas, es decir, lo que me está dando es la excitación primaria,
Porque acá algunos estudiantes me pusieron 500 vueltas. No, no le está diciendo que tiene 500 vueltas, ni que haga el cálculo con 500 vueltas. Le está diciendo que tiene 500 amperes vueltas. Es decir, puede que tenga 500 vueltas y circule un amper y me da 500 por 1, 500. Puede ser que tenga 2 amperes y 250 vueltas, 2 por 250 me da 500 y así. Puede ser que sea 10 amperes, 50 vueltas y también me da 500. O sea, las posibilidades son muchas. Pero aclaro, son amper vueltas. Es excitación. Excitación del lado primario. N1 por I1. No me está diciendo que es N1. Error que han cometido varios. O sea, no leer bien el enunciado o confundir amper vueltas, que es excitación, con vueltas que son un dato constructivos, número de espiras que tengan el devanado primario, Y me dice que el valor de intensidad, cuando la máquina está operativa en funcionamiento, que tiene una corriente nominal de 5 amperes, que en condiciones normales la máquina no debería pasar más de 5 amperes, entre todas esas posibles corrientes que puedo tener del lado secundario cuando la máquina está en funcionamiento, justo está pasando 3,5 amperes. Pero ¿cuál es su corriente nominal? Que es un dato que tiene que ver con los parámetros constructivos de la máquina, 5 amperes. 3,5 es una corriente de operación de la máquina cuando está funcionando. ¿Se entiende? Para el campo de medición correspondiente a la corriente de 25 amperes me pide el número de espiras primaria y secundaria, el error de relación y el máximo valor de la impedancia conectada en el circuito secundario. ¿Qué cosas hicieron bien todos? El punto C. ¿Por qué? Porque era un cálculo bastante simple y separado de lo anterior. Es decir, la máxima impedancia que yo puedo poner del lado secundario es la prestación, que es este dato, 5 volt-ampere, sobre la corriente secundaria nominal, 5 amperes al cuadrado. Y eso le daba un quinto, que es 0,2 ohms. ¿Cuál es la parte horrorosa que han respondido la gran mayoría? En el apartado A, para sorpresa mía. No han calculado bien los números de espiras primaria y secundaria. A algunos le ha salido 28,97, otros 100, otros 200, cualquier cosa. A ver, muchachos. Primero, en los transformadores, la ecuación más de intensidad, también se cumple esto en los transformadores de tensión. La ecuación fundamental es la ecuación de los amper vuelta. En los transformadores de medida de tensión, que son similares a los transformadores monofásicos que ustedes estudiaron en máquinas eléctricas, la corriente de I0 es una corriente sumamente pequeña, normalmente, porque eso tiene que ver con las reluctancias y demás puestas en juego en las máquinas. Eso hace que las corrientes I0 normalmente sean pequeñas, ¿sí? Y además, la única finalidad de esa corriente o de esa excitación N1 por I0 es generar un flujo que se mantiene constante en el interior de la máquina y que tiene independencia con el estado de carga del transformador. Simplemente permite la transmisión de potencia del lado fuente al lado carga, es decir, del lado primario al lado secundario. Es la única finalidad que tiene la corriente I0. En los transformadores de intensidad, que también hay una corriente I0, esa corriente I0 molesta. ¿Y por qué molesta esa corriente I0? Porque esa corriente I0 hace que la corriente primaria y la corriente secundaria referida se abra y me dé un ángulo delta, o un ángulo que produce error en las mediciones, fundamentalmente cuando yo tengo que hacer mediciones de potencia o de energía y justo necesito, por cuestiones operativas del circuito, intercalar un TI. La corriente I0 del TI, cuanto más grande sea, me produce un error de ángulo más grande que impacta en las mediciones de potencia o de energía, dependiendo que yo tenga un instrumento que me indique potencia o energía del lado secundario del transformador de intensidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Minimizar ese error. ¿Y qué hace el fabricante de un transformador de medida? Minimiza el error. ¿Cuáles son las posibilidades de minimizar? Aumentar
el número de espiras del lado primario, ley de Hopkinson, ¿sí? N1 por I0 igual a flujo por reluctancia. Entonces una de las cosas que se hace es aumentar el número de espiras del lado primario. Otra posibilidad es, y fundamental, jugar con la reluctancia magnética, es decir, trato de bajar su reluctancia magnética, para lo cual utilizo aleaciones particulares que ya no son de hierro-silicio, a veces son hierro-silicio con hierro de tipo grano orientado, o bien utilizo hierro-níquel, ¿sí? Que tiene unas características muy particulares, unas curvas, me dan curvas de saturaciones bastante aplanadas, bastante bajas, y fundamentalmente baja la reluctancia. Es decir, utilizo elementos permaloy, mu-metal, es decir, aleaciones particulares que me permiten tener, tienen bastante permeabilidad y tienen muy baja reluctancia. Y eso hace que baje la corriente I0, que es la que me produce un error de ángulo fundamentalmente, al punto tal que esa corriente se la baja en el orden de los minutos. Las normas establecen que esas corrientes, que esos ángulos no pueden ser más de 20 minutos. Ya estamos hablando mucho menos de un grado. Son ángulos miserables. Tan miserables porque esas corrientes I0 desde el punto de vista de fabricación de estos instrumentos de medida, que son maquinitas de poca potencia, se busca por todos los medios bajar esa corriente I0. Y se la baja tanto, para bajar el ángulo, el error de ángulo, más aún si el instrumento es de buena clase, de buena calidad metrológica, se lo baja tanto que se lo puede considerar despreciable. Entonces, un cálculo aproximado, pero bastante aproximado, debido a estas cuestiones que estoy comentando, no es un error si yo digo que es N1 por I1 igual a N2 por I2. Es decir, el N1 por I0 lo estoy sacando de juego. Entonces hago una igualdad de excitaciones de Ampere vueltas primarias y secundarias. He aquí el error. Algunos eso se dieron cuenta, algunos incluso eso lo escribieron, pero cuando despejan N2, muy para mi sorpresa, la corriente secundaria que utilizan es la que le da el problema de 3,5 amperes. Entonces yo me tendría que preguntar, muchacho, que estoy corrigiendo, ¿cuál es mi lectura que hago? O sea, para 3,5, ¿qué hicieron? 500 N1 por I1 nominal, porque le dice 500 amperes vuelta, dividido en 3,5. Eso le dio 500 dividido en 3,5, le dio 142,86. ¿Qué? Vuelta. Y eso es lo que usted me pone en el trabajo práctico. O sea, que si yo le hubiese puesto que acá circulan 2 amperes, ustedes me hubiesen contestado que el número de espiras N2 sería de 250 vueltas. O sea que ustedes me están inventando una máquina nueva, que es fabuloso, porque ustedes me están inventando una máquina que en función de la corriente operativa con la cual está trabajando esta máquina, cambia el número de espiras. O sea, ustedes me han creado una máquina nueva, han inventado una máquina nueva, que en función del número de la corriente que circule por el lado secundario, varía el número de espiras en la máquina. Fabuloso. Nunca antes visto. No, muchacho, de ninguna manera. Esta corriente es corriente operativa de la máquina. ¿Con quién tengo que hacer el cálculo? Con las corrientes nominales. Entonces, si utilizan las corrientes nominales, que es la corriente secundaria de 5 amperes, que es la misma corriente que la han utilizado para hacer el cálculo de prestación y no para el apartado A, le daría 100 vueltas, porque le queda 500 sobre 5. El transformador de medida no me cambia el número de espiras en función de la corriente que me circula. No tiene ningún automatismo interno que tenga la capacidad de modificarme ese número de espiras automáticamente en función de cómo varía el estado de carga. Yo tengo un equipo, un instrumento conectado al lado secundario del TI, hay una transmisión de potencia por la máquina, sí, hay transmisiones de potencias por la máquina, hay una circulación de corriente por el lado primario, hay circulación de corriente por el lado secundario, pero no existe nada
que me haga modificar el número de espiras en función de la corriente que circule, en función del instrumento que tenga conectado al lado secundario. Eso es un disparate de aquellos. Entonces, por supuesto que ese punto le ha anulado a todos. Todos los que han hecho eso, que son muchos, le ha anulado el problema número 2 porque es una barbaridad. El transformador se lo diseña con un cierto número de vueltas. Punto. Ahora, por ese arrollamiento puede circular 1 ampere, 2 amperes, 2,5, 3, 3,5, 5, una corriente que justo sea con la corriente de diseño de la máquina nominal, que es 5 amperes, incluso puede estar sobreexigida la máquina y trabajar con más de 5 amperes. Ahora, ¿cambia el número de espiras? No. Entonces, el número de espiras secundario eran 100 vueltas. Y después el otro era sencillo. Si N1 por I1 es 500, básicamente, y le estoy diciendo que se está tomando la toma primaria, que es 25 amperes de corriente nominal, 500 sobre 25 le da un N1 de 20 vueltas. O sea que es un transformador que del lado primario tiene pocas vueltas, 20 vueltas. Los números están puestos muy a propósito para que le salgan números redondos, y el número de espiras secundarias son 100 vueltas. La excitación es la misma, y sí, porque en el lado secundario tengo más espira y menos corriente. 100 vueltas y 5 amperes. La productoria me da 500. Y del lado primario, y mira, tenés menos espiras, 20 vueltas, y tenés más corriente, 25 amperes. Pero 25 por 20 me dan los 500 amperes vueltas. Es decir, la excitación N1 por I1 nominal es igual a N2 por I2 nominal. ¿Dónde está el error? Que no han considerado la corriente nominal, han considerado la corriente de trabajo de la máquina. Y los números de espiras se calculan con las corrientes nominales, no con las corrientes de trabajo, sino en función de cada corriente de trabajo, en función del instrumento que tengan conectado del lado secundario, según ustedes, van a tener diferentes números de espiras. Eso es una barrabasada, una barbaridad que no tiene nombre. Entonces, por eso le he tachado y le he anulado a todos lo que no me importa cómo han respondido otros puntos, ya con el primero que han respondido mal, porque es un error desde el punto de vista conceptual serio, grave. Entonces, repito el concepto. Los números, está bien, se hace una igualación de ampere vuelta, pero las corrientes que intervienen en esa igualación de ampere vuelta son corrientes nominales, no corrientes de trabajo y diseño. Bueno, a partir de ahí se sacaba un Kn, ese Kn es I1 sobre I2, que es N2 sobre N1, eso me da 5. ¿Y para qué me sirve esa relación nominal? Porque ahora sí, cuando circule por el lado secundario 3,5 amperes, si yo multiplico I2, que es 3,5, por el Kn, que es 5, me va a dar una corriente I1 de 17,5 amperes. Es decir, una corriente de operación de trabajo en la máquina del lado secundario, en el cual tengo puesto la bobina de algún instrumento, por el cual está circulando 3,5 amperes, hace que, de acuerdo a la relación de transformación, se refleje una corriente del lado primario, que es de 17,5 amperes. ¿Y para qué me sirve eso? Y bueno, porque si esa corriente, 17,5, usted la divide en la corriente nominal, que es 25, hace I1 sobre I1 nominal y lo multiplica por 100, le da una corriente I1 porcentual del 70%. ¿Y para qué me sirve eso? Y bueno, como a mí me dicen que el instrumento es clase 2, me voy a las normas IRAM, y hay una tabla que yo les he dado y que está en el apunte de clases de la parte de transformadores de medida. Con una clase 02, ustedes grafican el error de relación para una clase 02. Y eso lo tienen que hacer mínimamente a escala, que le da una recta quebrada, parecida a la recta que ustedes tienen en el apunte de clase. ¿Qué veo en esa curva? Que también veo que no la saben interpretar. Me dice que para un instrumento de laboratorio, en este caso clase 02, podría haber sido clase 05 o cualquier otra cosa, esa curva me muestra en función de las variaciones de corrientes del lado primario, del circuito primario, que dependerá de la impedancia de carga que está conectada a una fuente alterna, y que como consecuencia de ello tenga una circulación de corriente I1,
por el circuito primario, en función de eso tengo una variación de mi error entre un valor mínimo, que si ustedes la hacen a la curva como corresponde, el eta porcentual mínimo está en 0,2, a un máximo para una clase 0,2, que donde el eta porcentual máximo va a ser 0,75. Es decir, para una clase 0,2, de acuerdo a esa tabla, ustedes construyen una curva, que es la curva de error de relación porcentual en función de las variaciones de corrientes primarias, que me da un mínimo y un máximo, que son lo que le acabo de decir, para que lo tengan en cuenta, 0,2 y 0,75. Bueno, la corriente que está circulando cuando la máquina está en operación y circulando 3,5 amperes del lado secundario, por lo cual a partir de las relaciones nominales podemos matemáticamente calcular la corriente que está pasando por el circuito primario, que efectivamente algunos lo hicieron bien y les dio 17,5, lo cual implica que el circuito primario está a un 70% de la carga, porque no está circulando el 100%, que sería la corriente I1 nominal, está circulando 0,7 de I1 nominal, que es el 70%. Ingresaban a la curva, impactaban en la curva para un I1 de 70%, proyectaban horizontalmente, impactan en el eje vertical, y eso le da 0,265, o como algunos lo han aproximado, 0,27. Es decir, que para una corriente I1, el error de relación es 0,27%. Entonces con eso sacaban el error de relación. Ahora, por supuesto, si las vueltas están mal calculadas, la relación está mal calculada, la corriente mal calculada, obviamente que si impactan en la curva con una corriente que ya no va a ser del 70%, van a sacar un error de relación que es cualquier número. Eso es un tipo de error que han cometido algunos. ¿Cuál es el otro error que es? Y digo horror y no error, ¿cuál es el otro horror que han cometido algunos estudiantes? Y me lo han aclarado encima. Me han aclarado que la clase de un TI es como la clase de un instrumento. ¿Y qué era la clase de un instrumento? El error absoluto sobre el alcance por 100. Entonces me lo han recuadrado y con color que la clase de un TI es el error absoluto relacionado con el TI dividido en el alcance. Yo quisiera saber que ustedes me digan, sobre todo aquellos que han puesto esa barbaridad, cuál es el alcance de un TI por 100. Entonces el error de relación me han despejado es el error absoluto que sale de ahí, usando la clase con un alcance que no sé de dónde han sacado, y me han despejado un error absoluto. Y eso tiene que ver con el error de relación. Eso es una barbaridad que no tiene nombre. De ninguna manera una clase de un TI tiene que ver con la clase de un instrumento. La clase de un instrumento analógico es el error absoluto sobre el alcance por 100. Nada que ver con la clase de un TI. Las clases de un TI están normalizadas. Y hay TI que son de laboratorio y TI que son de campo, dentro del campo de medida. Y eso está normalizado. Y en ese caso, en esta instancia, se trabaja con curvas. Y fíjense en que los errores de relación, ustedes me dirán, la clase era 0,2 y para un 70% tengo un 0,27. Sí, bárbaro. Y para otro valor de corriente tendrás otro valor. Y si justo es corriente nominal, sería el 100% y 1% al 100%, y el error mínimo de relación va a ser coincidente con la clase. Che, y para una sobrecarga el 120%, y mira, también va a ser coincidente. Ahora, que en esa franja del 100 al 120% sea coincidente, bueno, es coincidente el error de relación con la clase. Por debajo de ese valor se dispara un poco. Y eso lo digo porque la clase de un TI está emparentada con el error de relación porcentual. Pero ahora ustedes están viendo, en base a la curva, que es similar a la que está en el práctico, que veo que en la teoría que veo que no, no tienen un real dominio de esa curva, en función de la clase, del tipo de instrumento, si es o no de laboratorio, por ser 0,2 es de laboratorio,
el error de relación fluctúa entre un mínimo y un máximo. Para este caso, el mínimo le daría 0,2 y el máximo le daría 0,75. El otro quiebre de la curva le va a dar en 0,35. O sea, para 5 de I1 porcentual, 0,75. Para 20 de I1 porcentual, 0,35. Para 100 de I1 porcentual, que sería corriente nominal, 0,2. Para 120, 0,2. Entonces, con esos puntos, ustedes lo unen y le da esa recta quebrada que es la que aparece en la teoría. Cuando en esa curva, una vez que esté construida, ustedes impactan con el 70% de I1 porcentual, que es 17,5 sobre 25%, impactan en la curva, le va a dar un error de relación de 0,265, 0,27. Un valor intermedio entre un error mínimo que es 0,2 y 0,75. Pregunta, ¿qué pasaría si yo le cambiase este número? Le cambiase esta clase. Me darían curvas parecidas, gemelas, pero con otros valores de errores mínimos y de errores máximos. O sea que cuando cambia la clase de un instrumento, de una máquina, de un TI, cuando cambia la clase, me dan rectas quebradas de la misma forma, solo que los mínimos y los máximos se encuentran desplazados, las curvas se encuentran desplazadas. Pero en función de la clase tengo una variación de acuerdo a siguiendo la forma de esa curva entre un mínimo y un máximo. A partir de eso, en función de las circulaciones de corrientes primarias que yo tenga como operación de un TI, varían los errores de relación. Entonces, muchachos, cuando se modifica el estado de carga de la máquina en función de que el instrumento que yo coloque del lado secundario fluctúe su corriente de carga, ¿sí? Lo que me está variando entre un mínimo y un máximo son los errores de relación. Que algunos me han contado cambia la clase, ¿no? Una clase no cambia. Para una cierta clase, tengo una banda de error más acotada, más chica, menos chica. Para una clase 0,2, tengo una banda de error entre un mínimo que es 0,2 y un máximo que es 0,75. Y en esa banda, en función de el estado operativo de la máquina, tendré errores que, si está en corriente nominal o en condición de sobrecarga, el numerito 0,2 será coincidente con la clase, es decir, lo digamos algebraicamente, la clase justo será coincidente con el error mínimo de relación, y para otros valores de estado de carga operativo de la máquina tendrá otros errores. Por ejemplo, ahora que le puse el 3,5 muy a propósito para que le dé 70%, le da 0,265. ¿Se entiende? Y el punto C ya lo expliqué. Incluso le estoy dando los valores, así que ya más no puedo hacer. ¿Está claro, muchachos? Profesor, Sí. entonces el error de la relación sería el 0,26, ¿verdad? 0,26, Ahí queda. 0,265, 0,27, como han puesto otro. ¿Por qué? Ya depende cuán... A ver, algunos han hecho una curva lo que han hecho la curva, ¿no? Han hecho una curva muy chiquitita y no a escala. Y no queda claro, le da, algunos han puesto 0,25. Yo ahí les sugiero que ustedes hagan, primero que la hagan a escala y no inmensa, pero un poquito grande, cosa de que cuando ustedes impacten en la curva, cuando entren con el 70%, más o menos le quede claro si es un 0,27, 0,26, pero 0,265, 0,26, 0,27 son los valores que lo puedo tomar por bueno, digamos. ¿Sí? Para que sea un poquito más exacto, hagan una gráfica a escala y en lo posible grande. Utilicen una escala de dibujo de forma tal que les salga una curva un poquito grande como para que ustedes, digamos, puedan concluir de la forma más exacta posible. ¿Ven la cantidad de jugo que tiene? Vamos viendo dos problemas, la cantidad de jugo que tiene desde lo conceptual estos dos problemas, chicos. Y fíjense en todas las lecturas que yo hago a partir, manejando el concepto, a partir de lo que ustedes entregan. Por eso estos problemas son muy buenos,
primero, porque por el jugo conceptual que tienen, segundo, para saber qué tanto manejan el concepto ustedes. ¿Dudas, consultas, preguntas? Sí, tengo una duda sobre cómo sería la gráfica. Sí. O sea, en el eje horizontal pongo el I nominal porcentual. No, I nominal porcentual no, I1 porcentual. El I1 porcentual es el I1 sobre I1 nominal, por 100. Lo que usted pone en la abscisa es el I1 porcentual. Son los porcentajes de variación de corriente primaria que usted tiene en el circuito primario del transformador en función de la corriente secundaria que esté tomando de la máquina del instrumento que usted conecte. En este caso, muy a propósito, yo le puse que el instrumento X que esté conectado del lado secundario justo está demandando 3,5 amperes. ¿Para qué? Para que cuando usted lo multipliquen por 5 le quede 17,5 y cuando lo divide en 25 le quede justo 70%. ¿Y por qué quería eso yo? Para que desde que están preparándose para una instancia final, ustedes sepan que el error de relación no es coincidente con el concepto de clase. Es decir, ¿cuál es lo que todos chicos contestan? ¿Qué es la clase? ¿Qué es el 0,2? Entonces, normalmente contestan, es el error de relación. Ah, o sea que el error de relación es 0,2. Sí, claro. Che, y si por esas casualidades te varía la corriente secundaria y por ende varía la corriente primaria, o te varía la primaria y como consecuencia de ello, si está con una bobina en corto, el secundario varía la corriente secundaria, ¿eso influye? ¿Lo mismo es 0,2? ¿El error? Sí, claro, el error de relación es 0,2. No, no. Acá están viendo que cuando impactan con el 70% no es 0,2, es 0,27 o 0,265. Ah, bueno, sí, pero una centésima, como alguna vez alguien me ha contestado, sí, una centésima, pero estamos pensando que estamos haciendo muy buenas mediciones con muy buenos instrumentos y que tienen un TI de clase 0,2. Una centésima o 0,06 o 0,07 en este caso impacta, influye. Entonces, para una clase 0,2 o cualquiera que fuese la clase, ustedes pueden, a partir de la tabla que yo le di, pueden construir una curva. Que la forma de la curva es la misma, son 3 segmentos quebrados. Pero la banda de error entre un mínimo y un máximo es distinta. En este caso, fíjense, ustedes comparen el ejemplo que tiene la teoría con el ejemplo que yo les doy en el práctico evaluativo. Sí, justo eso lo estoy viendo ahora. Los mínimos y los máximos son distintos. En el caso del problema del práctico, para una clase 0,2, significa que en función de los estados operativos de funcionamiento de la máquina, los errores pueden variar entre un mínimo y un máximo, entre 0,2 y 0,75. En función de cuál sea el estado operativo, en este caso un 70%, el error es 0,27. ¿Se entiende? O sea que no siempre contesten a ciega que el error de relación es 0,2. No, no siempre. Bueno, usted me dice, bueno, sí, pero anda cerca de 0,2. Bueno, anda cerca de 0,2, pero no es 0,2. Entonces eso se lo tienen que grabar. En función de la clase hay una curva. Esa curva sale de las tablas que me dan las normas. Y en función del estado operativo de la máquina tendré errores de relación cuyo valor no es coincidente con la clase. Puede o no ser coincidente. El valor, el 0,2, puede o no ser coincidente con la clase. Lo cierto es que en función del estado operativo para una cierta clase tengo errores de relación en una banda que fluctúa entre un mínimo y un máximo. Tanto será más acotada esa banda, bueno, cuanto mejor sea la clase del instrumento. Y de ninguna manera la clase un TI, que tiene que ver con el error de relación, yo lo puedo determinar como si fuese la clase de un instrumento, porque un TI es una máquina y un instrumento, ¿no? Son dos cosas distintas. O sea que lo que han puesto es esa barra basada de ponerme que la clase de un TI se la calcula como la clase de un instrumento, ya ahí nomás anulo el punto. Eso es una barbaridad.
¿Consultas, preguntas? Si no, pasamos al tercero. No hay consultas. Bueno. Yo tengo consultas sobre el tercero nada más, profe. Bueno, sí, pero lo que estaba preguntando es sobre el segundo, si había consultas. No, está bastante claro. Bien, bueno. Vamos al tercero. El tercero me dice, básicamente es el método de Wenner. El método de Wenner, y ahí vamos de nuevo, no sirve para medir resistencia puesta a tierra, como algunos me lo han aclarado. Sirve para medir resistividad del terreno. Hay dos métodos de Wenner. Método de Wenner directo, que se hace con telurímetro, es un método también de 4 jabalinas. Las 4 jabalinas se ponen en línea recta, espaciadas, equidistantes una respecto a la otra, pero una cosa es con telurímetro y otra cosa con un método de tensión corriente. Lo que está en el esquema a la derecha es el método de Wenner, que sirve para medir resistividad del terreno. La resistividad del terreno tiene que ver con la composición del terreno, básicamente la resistencia que tiene un cubo de tierra de 1 metro de distancia, de separación entre dos caras paralelas de 1 metro cuadrado. Yo tomo un cubo de tierra de 1 metro cúbico, saco ese cubo de tierra, la resistencia que tiene ese cubo de tierra distanciada a las dos placas paralelas, las caras paralelas, 1 metro entre sí, eso me da la resistividad del terreno. Esa resistividad, que es una característica del terreno que me permite a mí, en función de esos valores, saber qué tipo de terreno tengo, si es un terreno donde las tierras tienen mucho humus, son terrenos bastante negros, o son terrenos que tienen más bien característicos de zonas desérticas, donde hay muchas piedras o cantos rodados de diferentes tipos de granulometría, etcétera, etcétera. Ese parámetro, que es esa resistividad, que para poder hacer una comparativa lo hago sobre una misma dimensión, que es un cubo de tierra, no es un cubo de tierra. Si ustedes se van a la parte fértil de Tucumán, así se van a la parte desértica de Tucumán, o si se van a Santiago, a La Rioja, a Catamarca, a San Juan, a Buenos Aires. Tenemos diferentes zonas en el país, en cualquier país hay diferentes zonas, más desérticas, menos desérticas, con más resistividad, con menos resistividad. Entonces es un parámetro importante, y muy importante en la parte eléctrica, en la parte de protecciones, porque básicamente yo debo bajar valores de resistencia, para lo cual hemos hablado, hemos visto diferentes técnicas, de forma tal de que se puedan drenar energía a partir de jabalinas que yo voy a conectar. No mido la resistencia puesta a tierra, mido resistividad del terreno, para lo cual me tengo que valer de un método que utiliza 4 jabalinas. Ese método es el método de Wenner, que hoy en día ya lo traen incorporado los equipos electrónicos, o es un método de tensión corriente. Bueno, en este caso, este problema simplemente lo que hace es, para que no sea el cálculo tan básico, elemental, de decir qué es la resistividad, 2pi por A por R, que todo han calculado bien, 867,08 metros, porque si calculaban mal eso era para matarlos, porque la distancia A es de 23 metros de separación, y el R, que es la resistencia que sale como lectura tensión corriente, de ser 4,8 sobre 0,8, que le da una resistencia de 6, hacen 2pi por A por R, y eso le da 867,08 ohmios metros. Hasta ahí el único que han hecho en general bien común, todos los estudiantes los aprobados y los desaprobados. ¿Dónde vienen la parte complicada? Donde tienen que hacer simplemente propagación de errores. En vez de hacerlo en 2 partes, algunos han hecho todo un solo cálculo con una serie de términos que han derivado, y en el reemplazo, en algunos casos están mal calculados, mal expresado algebraicamente, en otros casos mal calculado. La cuestión es que le ha dado valores que no son los correctos. Algunos le han dado errores absolutos en las resistividades de más de 100 ohmios metros, a otros les dio 200 ohmios metros, a otros les dio 74,08 ohmios metros, etcétera, etcétera.
Bueno, básicamente, ¿qué tenían que hacer? Aquí sí, como utilizo instrumentos, amperímetros y voltímetros, como conozco la clase de los instrumentos, conozco el alcance de los instrumentos, yo puedo sacar los errores absolutos de tensión y de corriente asociado. En el caso del voltímetro, clase por alcance sobre 100, 2,5 por 20 sobre 100, eso le daba 0,5. En el caso del amperímetro, clase por alcance sobre 100, 1,5 por 1 sobre 100, eso le daba 0,015. A su vez, las mediciones realizadas en cuanto a la distancia, en cuanto a tensión y en cuanto a corriente, fíjense en que ya ustedes lo pueden acotar a esos valores, porque en el caso de 23 ohmios metros le dicen que está medido con un error de 10 milímetros, o sea, más o menos 0,1 metro. O sea, esto me dice que el que midió no está seguro si es 23 metros. Está seguro que el verdadero valor está en una banda comprendida entre 23 más 0,01 menos 0,01. En esa banda se encuentra el verdadero valor de A. Entonces ustedes sacan errores absolutos de tensión y de corriente y ustedes pueden decir que las tensiones no son 4,8 voltios y las corrientes no es 1 ampere, sino que ustedes ahí pueden hablar de que estamos hablando de 0,5 y 0,015, los errores absolutos. ¿Sí? ¿Qué tenían que hacer después? Propagación. Y en vez de hacer todo junto, como han hecho algunos, que por ahí da lugar a que puedan hacer un cálculo equivocado, algunos se han dado cuenta y lo han hecho en 2 partes. ¿Qué han hecho algunos? Y está bien. A mí más me simpatiza esa forma, para evitar justamente equivocarse. Han sacado el error absoluto de R. Entonces, ¿qué han hecho? R, ¿qué es? U sobre I, esa es la ecuación. Entonces, el error absoluto es la derivada de R respecto de U por el error absoluto de U. El error absoluto de U, ya sabemos, es 0,5. Más la derivada de R respecto de I por el error absoluto de I. El error absoluto de I son los 0,015. ¿Cuánto va la derivada de R respecto de U? 1 sobre I. ¿Cuánto va la derivada de R respecto de I? U sobre I cuadrado, derivada de un cociente. Reemplaza los valores. El I, desde luego, va a ser el 0,8 amperes, y eso le da un error de 0,5125, 0,512, como han puesto algunos, 0,51, claro, exacto, como han redondeado otro, eso está bien. Después, ¿qué tienen que hacer? 2pi por A por R. ¿Cuál ecuación es? Y la resistividad. Y la misma historia. El error absoluto de resistividad va a ser la derivada de ρ respecto de R por el error absoluto de R, más la derivada de ρ respecto de A por el error absoluto de A. Y acá es más fácil, porque es todo un producto. O sea, la derivada de ρ respecto de R, ¿qué es? R, la variable independiente, es una constante, 2pi por A. La derivada de ρ respecto de A, ahora si A es la variable, 2pi por R es la constante por una función es la constante, 2pi por R. El error absoluto de R lo tienen del cálculo anterior, 0,51. El error absoluto de A, lo que le está diciendo acá, 10 milímetros, 0,01 metro. Reemplaza y eso le da 73,70 más 0,38. Y eso le daba 74,08. ¿Dónde está el error? No desde lo conceptual, sino quizás en cuanto al procedimiento, que quizás se han complicado más de la cuenta. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen de entrada la derivada de ρ, digamos ρ 2pi por A por R, pero al R lo reemplazan como U sobre I, le queda ρ igual a 2pi por A por U sobre I. Entonces le queda una ecuación más complicada. Entonces, en vez de poner 2 términos, han tenido que poner más términos, porque han tenido que hacer la derivada de ρ respecto de todo, respecto de A, de R, de U, de I. Y eso le ha quedado una seguidilla de términos, y ahí donde vienen los errores en algunos casos numéricos. Entonces, lo que lo han hecho en 2 partes, es más fácil hacerlo así, porque son 2 ecuaciones distintas.
hacen una doble propagación, primero para R igual a U sobre I, después una segunda propagación para ρ igual a 2pi por A por R, y muy fácilmente llegan a los 74,08 ohmios metros, que algunos han hecho el camino más complejo y sin embargo han llegado bien. Y eso era todo. O sea, desde el punto de vista conceptual, son 4 jabalinas o electrodos puestos en línea recta. Si se utiliza el método de Wiener tensión corriente, las profundidades B deben ser coincidentes con A. Eso no es así, si se aplica acá, estas 4 jabalinas se la conecta un telurímetro, B es mucho más chico que A, se utiliza el método de tensión corriente, son coincidentes. Las 4 picas internas son para... Recién llega esta chica. Las 4 picas internas son para tensión, las 4 picas externas son para corriente. ¿Se entiende? Entonces adentro mido una caída de tensión y afuera veo la corriente que circula. Entonces básicamente lectura de tensión sobre lectura de corriente me da una resistencia, la que después interviene en Wiener y saco una resistividad. Entonces ustedes fíjense que si tengo que hacer un cálculo rápido y hago el U sobre I, 2pi por A por R y saco una resistividad. Ahora si yo tengo que informar una resistividad y tengo que ser exacto en el cálculo, tengo que hacer la propagación de error. Y cuando ustedes hacen la propagación de error, sacan un error absoluto en ρ de 74,08 ohmios metros. O sea que ustedes están diciendo, mire, el verdadero valor no es 867,08. El verdadero valor se encuentra comprendido en la banda entre 867,08 más 74,08 y entre 867,08, límite inferior, menos 74,08. Y no es lo mismo. Porque ahí ya tengo una incertidumbre de cuál es el verdadero valor. Entonces, ojo muchachos, si tienen que hacer algo rápido, sí, hacen ρ igual a 2pi por A por R, se hacen el método de tensión corriente y le informan, mira, el valor tentativo de resistividad sería este. Ahora si le dice el dueño del lugar donde ustedes están haciendo la medición, que necesita saber qué tipo de resistividad tiene su terreno, le dicen, pero escúcheme, ¿ese es mi verdadero valor? Y no, mire, no sé. Ese valor no es un valor tentativo. Bueno, pero ¿cuál es el valor? Mire, hay que hacer una propagación de error. Y cuando usted haga una propagación de error, que es esto que ustedes acaban de hacer, debe decir, mire, no sé su verdadero valor, pero el valor más probable se encuentra comprendido en esta banda. Y eso es lo que ustedes informan. Entonces, el objetivo de este problema era eso, que ustedes sepan calcular, que es demasiado sencillo, por supuesto nadie se ha equivocado en eso, han sacado bien el valor de resistividad, han sacado bien el valor de resistencia, pero que a usted después le quede como concepto que no siempre ese es el verdadero valor, no siempre es lo que debo informar. Si a mí me dicen algo tentativo para tener una idea de más o menos en qué orden estamos, ya estamos hablando que estamos en una resistividad de 100, 150, 400, 800, bueno, fíjense con esto yo ya más o menos tengo una idea de cuál es mi valor de resistividad y con eso más o menos sé qué tipo de terreno tengo. Voy a una tabla, me fijo más o menos el valor de resistividad, tomo el inmediato superior y bueno, ya tengo una idea de qué tipo de terreno tengo. Eso a mí después me va a permitir saber cuáles son las acciones que tengo que tomar para que el día de mañana cuando se haga esa planta y yo tenga que poner jabalinas y poner resistencia por la tierra, tengo que también saber cómo la voy a bajar esa resistencia por la tierra, porque si tengo valor de resistividad alto, muchachos, seguro esa resistencia puesta a tierra van a tener valores altos. Y yo tendré que ver cómo la voy a bajar. Y le pondré jabalinas en paralelo, cavaré a la vuelta y le pondré sales, ¿sí?, disueltas en agua, haré una solución salina, sales de magnesio, que no sean la sal de cocina, la sal gruesa, el cloruro de sodio, porque eso me puede corroer en las mismas jabalinas. Ya veré yo qué método utilizaré. Bentonita, que es una arcilla higroscópica, que normalmente eso me baja los valores por un tiempo de aproximadamente 5 años,
y ya veré yo qué método después tengo que usar. Entonces es clave medir una resistividad para saber más o menos dónde estoy parado, qué tipo de terreno tengo. Ahora, si tengo que hacer un cálculo muy exacto, porque en ese terreno van a ir puestas, no sé, mallas de puesta a tierra, y donde yo tendré que hacer análisis o evaluaciones en zonas que tienen mapas ISO únicos con concentraciones de descargas, que hay zonas de la Argentina que tengo permanentemente descargas eléctricas, y son descargas de mucha corriente y en alta frecuencia, que son las descargas atmosféricas. Yo tengo que hacer un análisis de cómo es el comportamiento dinámico de ese sistema de jabalina o de malla de puesta a tierra en función de análisis, incluso computacionales, que tengan que hacer de cómo varían los parámetros eléctricos, ese modelo equivalente de esa malla puesta a tierra ante descargas, que lo pueden modelar como fuentes de corriente en alta frecuencia, que es una descarga atmosférica. Y no, bueno, ahí ya no puedo calcular así nomás y decir, bueno, son más o menos, estamos en el orden de los 800 ohmios. No, ahí le van a pedir exactitud. Y eso pueden hacer ustedes como ingenieros, les puede tocar. Entonces, ahí muchachos ya tienen que empezar a utilizar propagación de error. Y fíjense en que esta forma de propagar error es muy buena, porque me acota muy bien, me dice dónde estoy, más o menos en qué banda se encuentra el error más probable de resistividad. Ya no doy como un resultado seguro y absoluto, son tantos ohmios metros. Yo ahora hablo de dónde está el valor más probable, y lo que entrego como resultado de mi medición es un error acotado con una banda. Entonces fíjense en la importancia que tiene todo esto. Bueno, ¿se entendió? Bien, bueno. Con eso, muchachos, doy por concluido este punto. Creo que fui bastante explícito, traté de abarcar todos los puntos. Si se me pasó alguno, les pido disculpas, pero traté de abarcar lo que tengo en la cabeza, todos los errores que vi, que como ustedes se habrán dado cuenta son muchos y algunos groseros. Y creo que es la razón por la cual existen tantos desaprobados, pero no puedo dejar pasar errores tan groseros. Hay otros muchachos que, la verdad que además de eso, yo fui claro con un tema de la prolijidad. Que sean prolijos y hagan las cosas bien. Están entregando un informe ustedes. Son verdaderos mamarrachos algunas cosas que han presentado. Y algunos que le he corregido exactamente lo mismo en el primer práctico. Mamarrachos. Totalmente ilegible, tachado, con unos tachones que me ponen no va. No, muchachos, ustedes tienen que presentar un informe de laboratorio, un informe de... La carpeta es un informe. Es una carpeta con una serie de informes que ustedes deben presentar. Así que para aquellos que tienen este problema para presentar en forma prolija los prácticos, sepan que van a tener problemas. Porque cuando yo vea la carpeta de trabajo práctico, está en esa situación, yo repruebo la carpeta y no me interesa si han aprobado o no los prácticos evaluativos, tendrán que recursar. Y también les aclaro, muchachos, he explicado en detalle y he marcado, creo, he cubierto todo el abanico de casos en cuanto a las presentaciones y los errores que ustedes tienen. Pero en este práctico que tiene bastante jugo desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista eléctrico, desde el punto de vista profesional, si yo detecto errores, por eso lo estoy diciendo, hablen ahora o callen para siempre, si yo detecto errores en los cálculos, en las explicaciones, en las presentaciones de esto, muchachos, yo desapruebo el práctico evaluativo. Y si desaprueban el práctico evaluativo, tienen la instancia de examen integral y ahí sí va a ser un examen. Porque realmente si este problema es exactamente el mismo del año anterior. Y también, para sorpresa mía, lo que lo han hecho el año anterior, también han fallado en el mismo problema. Entonces, han copiado el año anterior. Esa es la deducción rápida que puedo hacer. Y no tienen la más pálida idea.
rendir un integral de esta materia, no le digo que es imposible, pero casi casi. Porque es teórico práctico, tiene problemas para resolver, hay cuestiones de laboratorios teóricas que van y encima va la parte de teoría. Es casi como un examen final o más complejo que un final. Entonces, y 2 horas para hacerlo. No lleguen a esa instancia, porque les comenté, les di los lineamientos generales de qué temas iban a ir, justamente para que ustedes se concentren en esos temas. Y con 18 desaprobados, muchachos, ustedes conociendo por lo menos los temas, como para acortarles el universo de posibles problemas que le podía tomar, y la producción que entregan ustedes es esta, la verdad que es llamativo, por no decir otra palabra. Así que, muchachos, quiero pensar que tenían otros exámenes por medio, no sé, pero espero que presenten ahora un práctico como corresponde. Hay algunos que lo han presentado en computadoras, yo no es una condición sine qua non, lo presentaron muy bien, están muy prolijos, se ve que hay un trabajo que se han tomado de por medio, lo cual valoro, pero en algunos casos, aunque lo han presentado en computadora, conceptualmente está mal, y eso es clave. La prolijidad suma, el esfuerzo por presentar prácticos prolijos lo valoro, lo tengo en cuenta, por supuesto. Me parece pésimo cómo presentan algunos, que es realmente mamarracho, manchadas las hojas, con tachones. No, eso no lo voy a aceptar por más que esté bien. Pero lo que más importa es que conceptualmente esté bien. Y los errores conceptuales son muchos, incluso en aquellos que han aprobado o han alcanzado nota de aprobación. Así que hay una serie de puntos que ustedes, muchachos, tienen que ver y corregir y resolverlo. Estamos a fecha 21, martes 21. Como les dije en el mensaje, el jueves 23 por la mañana ustedes tendrían que estar haciendo ya la entrega de este práctico, ¿sí? Ya con todo lo que le acabo de decir, pienso que no habrá mayores inconvenientes. ¿Dudas, consultas, preguntas? Sí, ante el caso de un eventual integral, me quedo con duda con respecto al gráfico del punto 2. A la parte de la corriente I1 nominal, esa la tengo clara, pero ahora al armarlo a la línea segmentada, Sí. ahí es cuando estoy demasiado flojo. Y para eso simplemente tiene que ir a la tabla que tiene en teoría, buscar el TI donde dice clase 02 y copiar los valores y representar un sistema de eje cartesiano. Si usted hace eso, va a la tabla que le acabo de mencionar, usted verá que para una corriente I1 porcentual de 5 tiene un error de relación de 0,75. Por favor, siga la tabla. Para una corriente porcentual, y usted insiste que es I1 nominal, es I1 porcentual, no es I1 nominal, es I1 porcentual. I1 porcentual es la relación de I1 sobre I1 nominal por 100. Para un I1 porcentual de 20, por favor, siga la tabla, le va a dar un error de relación de 0,35. Para un error de I1 porcentual del 100%, es decir, que I1 sobre I1 nominal es 1 por 100, es 100%, o sea que la corriente I1 es la corriente nominal, ese error de relación eta porcentual es 0,2. Y para un 120% también se verifica que es 0,2. Entonces usted va a tener un primer punto de coordenadas 5,075, un segundo punto de coordenadas 20,035, un tercer punto de coordenadas 100,02 y un cuarto punto con coordenadas 120,02. Une esos puntos y tiene esa línea segmentada que usted acaba de mencionar. Ahora sí lo veo. Sí, bueno, una vez que tenga graficada esa curva para clase 02, indique que el error de relación mínimo lo tiene en 0,2 y el error de relación máximo lo tiene en 0,75. Ahora tome otro color, ingrese
con el I1 porcentual del 70%, impacte en la curva, proyecte horizontalmente y cuando impacte en la vertical va a obtener un valor de 0.265 o 0.27. Y entonces informa que para el estado de carga operativo de la máquina, el error de relación que presenta, un TI de clase 0.2 es 0.27%. ¿Cuál es el objetivo? Que ustedes no se cierren que el error de relación es 0.2, porque algunos informan es 0.2%, no es 0.2%. Para un TI clase 0.2, de acuerdo a su curva, 0.2 es coincidente con el error mínimo de relación, siempre y cuando la máquina se encuentra en un estado de funcionamiento de circulaciones de corrientes nominales por sus devanados o en condiciones de sobrecarga de no más de un 20%. Es decir, 101, 102, 103, 105, 110, 120. Ahora, para cualquier estado operativo de funcionamiento de la máquina, tendrá un error. ¿Comprendido en qué banda? Entre un mínimo y un máximo. Para un clase 0.2, en función de la tabla, que lo fija la norma, no es algo que lo ha ideado la cátedra, lo fija la norma IRA. En función de las normas IRA, varía en función de un mínimo que es 0.2 y un máximo que es 0.75. En función del estado operativo, puede tener un valor intermedio. Efectivamente, para 3,5 amperes del lado secundario, lo que es equivalente a una corriente 17,5 amperes del lado primario, lo cual equivale a un estado de carga de un 70%, que ese es su estado operativo, el error que presente es 0.267 o 0.27 o 0.26, de acuerdo como lo han informado. Varía un poquitito, a veces en el orden de la milésima, dependiendo qué tan buena sea la gráfica. Me han presentado gráficas que son mamarracho. De más está decirle que si lo que ustedes tienen que responder, el punto B, sale de esa curva, la curva tiene que estar graficada a escala. Es una línea segmentada, quebrada, que tiene que estar hecha a escala. Tomen una mínima escala y hagan una curva, no le digo en hoja milimetrada, ni tampoco tamaño A4, pero hagan algo medianamente grande, qué sé yo, de este tamaño que está acá, podría ser. Cosa que esté bien clarito dónde impactan, y cuando proyecten, dónde está el 0.26. No una curvita hecha a mano, poco prolija, que alguno más que una recta segmentada, era una curva, lo que me han dibujado, y los valores mal. Los valores mal porque se han equivocado justamente en el KN. ¿Por qué han calculado más el KN? Porque lo han calculado a partir de las relaciones de vuelta, y las relaciones de vuelta lo han calculado mal porque cuando han igualado la excitación de ampere vuelta han utilizado esta corriente, que es una corriente de trabajo, y no la corriente nominal de diseño de la máquina, que es un error más que grosero. ¿Se entiende? Sí, pero ahora sí lo puedo manejar bien en la tabla. Bien. Este error es tan grave como si ustedes me dijesen que en un transformador que han visto en máquinas eléctricas, supongan transformador monofásico, el número de espira cambia cuando cambia la tensión. Es una barbaridad de ese tipo. O que me digan ya un estudiante de tercer año que cuando ustedes hacen R igual a U sobre I, la resistencia cambia cuando cambia la tensión. Son errores ya no groseros, muy groseros. Tan grosero como que no sepan hacer un diagrama fasorial. Entonces fíjense, muchachos, que en este práctico se han detectado errores muy serios desde lo conceptual, donde evidentemente falta estudio, falta mucho más estudio, mucho más interpretación de lo que se ha presentado, y también se detecta errores de materias anteriores. Entonces, esto para ustedes, muchachos, que les sea una alerta color anaranjado, hay problemas que lo tienen que subsanar. Porque con esto
Con lo que yo le estoy diciendo, lo harán solo, o lo harán en forma individual, o lo harán en grupo, o uno lo hará y los otros se copiarán, que no sé qué ganan, porque hay presentaciones que son exactamente iguales, hasta lo que me acotan para un costado, exactamente acotado, recuadrado igual, sin contar lo que me presentan en los prácticos en computadora, calcado, le cambian solamente el nombre, es calcado. Entonces los horrores que escribe uno, los horrores lo escribe el otro. Con todo esto que estoy diciendo, aquellos que realmente sí se toman el trabajo de hacer y de corregir, corregirán, el resto copiará, que tengo la esperanza que no lo hagan, pero es probable que lo hagan, y estará bien. Entonces yo diré, bueno, está bien, tienen todos 6, más de 6 no le puedo poner. Si le estoy explicando el práctico que lo tienen que rehacer. Pero, de cara al futuro, y sobre todo cuando tengan que rendir una instancia de examen final, muchachos, hay serios problemas. Así que no se sientan tan contentos por conseguir una regularidad con todos estos descuentos que estoy haciendo. Porque en condiciones normales, sin pandemia, sin casos, con las instalaciones en condiciones habilitadas, trabajo que no se ha tomado la dirección de la carrera, un parcial de medidas eléctricas es mucho más complejo que esto. Y tienen 2 horas para resolver. No 2 días para resolver, 2 horas. Y más complejo. Entonces, muchachos, que esto les sea una alerta amarilla o anaranjada para rever una serie de puntos. Porque sí, ahora con todas las correcciones que estoy haciendo, se van a poner a trabajar, van a corregir, seguramente muchas cosas ya les ha quedado más en claro, pero alcanzarán una nota para la regularidad y no mucho más que eso. Y acá hay errores que incluso son de Electrotecnia 1. Porque que no sepan dibujar un diagrama fasorial, muchacho, un circuito trifásico elemental como es esto, es preocupante. Ojo, no los reto del todo a ustedes, porque he tomado un examen final hace poco, que he dado 5 puntos para resolver, y en vez de darle como ustedes 5 cargas predominantemente inductivas, le di cargas predominantemente capacitivas, un sistema trifásico con capacitor en vez de con bobina. Y después le hice, con el método bibatimétrico, preguntas qué pasaba si la estrella se conmutaba a triángulo. Las barbaridades que me han respondido no tienen nombre. Y son estudiantes que ya han terminado de cursar